Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy, amigos, tenemos un tema que, bueno, digamos que nos va a dejar con la boca abierta. Y es que, como habrán visto en el título, la noticia de Burak Yılmaz ha explotado. Literalmente en el mundo del entretenimiento turco, y yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son mega fans de ellos y de sus trabajos. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este bombazo informativo. Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, a analizar las posibles razones, a especular un poco y a ver qué podemos esperar del futuro de esta pareja que para muchos era sinónimo de amor y estabilidad. ¿Listos para el drama? Yo sí. Pero antes de empezar, y esto es muy importante si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre estamos al tanto de las últimas noticias, chismes y análisis de tus series y actores turcos favoritos. No te arrepentirás. Y ahora sí, vamos al lío. El 14 de septiembre de 2025, la fecha quedará grabada en la memoria de muchos fans. Ese día, la noticia saltaba a la luz como un trueno en un día soleado. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, habían roto. Así, de golpe. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Periodistas, fans y hasta los propios actores del mundo del entretenimiento se quedaron boquiabiertos. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la grieta en esta aparentemente perfecta historia de amor? Recordemos un poco. Burak y Neslihan, ambos reconocidos por sus impresionantes actuaciones en series como Kara Sevda y Al-Ku, respectivamente, no solo eran exitosos en sus carreras, sino que también parecían formar una pareja ideal. Siempre se mostraban muy enamorados, compartiendo fotos románticas en redes sociales, asistiendo juntos a eventos y demostrando su cariño en público. Su relación era una fuente de esperanza y ejemplo para muchos, que creían en el amor verdadero. Se casaron en 2016, en una ceremonia espectacular que parecía sacada de un cuento de hadas. Miles de fans esperaban ansiosamente cada foto y vídeo de su boda, y la pareja no defraudó, compartiendo cada momento de felicidad con sus seguidores. La boda fue un evento de ensueño con una ambientación romántica, elegantes invitados y, por supuesto, los novios radiantes. Parecían estar construyendo una vida juntos llena de amor, complicidad y proyectos en común. Se les veía muy felices, y esa felicidad era contagiosa para sus seguidores. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era una muestra más de la solidez de su amor. Y ahí es donde radica la sorpresa, porque desde afuera, todo parecía perfecto. Pero como todos sabemos, lo que vemos en redes sociales no siempre refleja la realidad. Y es precisamente ahí donde entra el misterio. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué se escondía detrás de esas sonrisas y muestras de cariño? Las fuentes de información, en un principio, eran escasas y confusas. Los comunicados oficiales, por parte de los representantes de ambos actores, fueron lacónicos y evasivos. Se limitaron a confirmar la ruptura, pidiendo respeto a su privacidad y asegurando que la separación se había dado en buenos términos. Claro. Esa frase en buenos términos siempre nos deja con más preguntas que respuestas, ¿verdad? Nos invita a pensar que hay algo más, que tal vez se está ocultando la verdad, o al menos una parte de ella. ¿Es realmente posible una separación en buenos términos después de años de matrimonio y una historia de amor que parecía tan sólida? La respuesta en la mayoría de los casos es complicada. Sin embargo, como es habitual en estos casos, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hemos recopilado una serie de posibles razones que podrían haber llevado a esta inesperada separación. Vamos a analizarlas. La primera y quizás la más común de las especulaciones es la incompatibilidad de agendas y el ritmo de vida. Burak, conocido por su intensa actividad profesional, participaba en proyectos constantemente con un ritmo de trabajo frenético. Películas, series, campañas publicitarias, su agenda parecía no tener fin. Neslihan, aunque también muy activa, podría haber buscado un poco más de equilibrio en su vida. La presión del trabajo constante, las largas jornadas de rodaje, la distancia que a menudo conlleva,
todo esto puede pasar factura a una relación. La falta de tiempo para compartir, para cultivar la intimidad, para simplemente estar juntos, a veces desgastan cualquier relación, por más fuerte que sea. La vida en el ojo público con sus compromisos y presiones constantes puede ser especialmente dura para las parejas. Otra teoría que cobró fuerza fue la posible influencia de terceras personas. Los rumores de infidelidades, aunque no confirmados, siempre son un factor común en estos casos. A menudo las redes sociales se llenan de especulaciones y teorías sobre supuestas amantes o romances secretos. La prensa sensacionalista, como siempre, no tardó en sumarse al revuelo, alimentando aún más el fuego de las especulaciones. Se habló de supuestos encuentros, de mensajes comprometedores, de miradas cómplices, todo esto, por supuesto, sin ninguna prueba concreta. Pero los rumores, una vez lanzados, son difíciles de detener, y en este caso contribuyeron a erosionar la imagen pública de la pareja. La desconfianza, si llegara a existir, es un veneno lento y destructivo que puede acabar con cualquier relación. También se habló de posibles diferencias creativas y profesionales. Ambos actores con carreras tan exitosas podrían haber tenido discrepancias en cuanto a sus proyectos y decisiones futuras. Tal vez no estaban de acuerdo en cómo manejar sus carreras, o quizás tenían aspiraciones diferentes. En el mundo del entretenimiento, donde la competencia es feroz, las ambiciones profesionales pueden ser una fuente de conflicto, sobre todo cuando se trata de dos personas con tanto talento y reconocimiento. Imaginen la dificultad de tomar decisiones en común, de equilibrar las necesidades de ambos, de apoyar las aspiraciones del otro sin sacrificar las propias. ¿Qué pasa si uno quiere priorizar su carrera y el otro busca algo más de estabilidad? Estas son preguntas difíciles que pueden generar tensiones en la pareja. Y por último, una teoría que circuló, aunque con menos fuerza, fue la posibilidad de problemas de salud. Recordemos que Neslihan ha lidiado con algunos problemas de salud en el pasado, como el síndrome del intestino permeable, y esto podría haber influido en su bienestar emocional y en la dinámica de la pareja. El estrés y la presión, a veces, pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Las enfermedades crónicas, los tratamientos médicos, las limitaciones físicas, todo esto puede generar cambios en la vida de una persona y por ende en su relación. La pareja debe adaptarse, apoyarse mutuamente y aprender a convivir con las nuevas circunstancias. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Y probablemente nunca lo sabremos. Las parejas famosas suelen proteger mucho su vida privada, y es entendible. Tienen derecho a su intimidad, a mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Intentar averiguar la verdad absoluta es como buscar una aguja en un pajar. Lo que sí sabemos es que la separación es un hecho, y que ahora tanto Burak como Neslihan están enfocados en sus carreras y en seguir adelante. Después de la noticia, ambos actores se mantuvieron, como era de esperar, alejados de los medios. Se enfocaron en sus trabajos y en rodajes futuros. Burak, por su parte, continuó con sus proyectos televisivos, participando en nuevas series y películas. Como siempre, fue muy discreto sobre su vida personal, evitando cualquier comentario sobre la ruptura y concentrándose en su trabajo. Su profesionalismo fue evidente y demostró una vez más su dedicación y compromiso con su carrera. Los fans apreciaron su silencio, respetando su privacidad y entendiendo la difícil situación que estaba atravesando. Neslihan, por otro lado, se refugió en su trabajo y en sus amigos y familiares. Continuó con sus proyectos, demostrando una gran fortaleza y resiliencia. Su talento y su profesionalismo no se vieron afectados por la situación personal. Su enfoque en el trabajo le sirvió como un escape, una forma de canalizar sus emociones y de seguir adelante. También se mostró muy agradecida por el apoyo de sus fans, quienes le enviaron mensajes de cariño y ánimo. Ambas personalidades se han mostrado resilientes y profesionales, lo que demuestra su dedicación y compromiso con su trabajo. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Serán capaces de mantener una relación cordial? ¿Volverán a enamorarse? ¿Volverán a trabajar juntos? La verdad es que por el momento el futuro es incierto. Es difícil predecir qué pasará con sus vidas personales. Las heridas tardan en sanar, y el proceso de recuperación es diferente para cada persona. Es posible que necesiten tiempo para procesar la separación, para sanar y para reconstruir sus vidas.
El amor, la confianza y la estabilidad que construyeron durante años se han roto, y eso requiere un periodo de adaptación y aceptación. Sin embargo, lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía. Sus carreras, sin duda, seguirán brillando y sus fans seguirán apoyándolos en cada paso que den. Ambos tienen un talento innato y una gran trayectoria profesional. Seguirán cosechando éxitos, trabajando en proyectos interesantes y cautivando al público con sus interpretaciones. Su capacidad para emocionar y conectar con la audiencia es innegable. Es posible que con el tiempo la situación se calme y puedan mantener una relación amistosa, sobre todo por el respeto y el cariño que ambos se profesaron. Quizás incluso en el futuro puedan volver a trabajar juntos en algún proyecto. La vida da muchas vueltas y el destino puede deparar sorpresas inesperadas. Quién sabe si en el futuro volverán a compartir escena, demostrando una vez más su profesionalismo y su capacidad para dejar atrás el pasado. Por ahora, lo más importante es que ambos estén bien y que encuentren la felicidad en sus vidas. Que encuentren el amor, la paz y la estabilidad que merecen. Que puedan seguir brillando en sus carreras y disfrutar de la vida, rodeados de sus seres queridos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Burak y Neslihan. Ha sido un tema muy comentado y debatido, y creo que hemos hecho un buen resumen de todo lo que sabemos. Hemos explorado las posibles razones, hemos analizado las especulaciones, y hemos intentado vislumbrar el futuro. Recuerden que este es solo un vídeo basado en la información disponible, y que siempre hay muchas interpretaciones posibles. La verdad absoluta, como ya dijimos, es difícil de alcanzar. Pero lo importante es que hayamos reflexionado sobre este tema, que hayamos compartido nuestras opiniones y que hayamos mostrado nuestro apoyo a dos grandes artistas que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Espero que les haya entretenido. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías, así que por favor, déjenlas en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué esperan del futuro de Burak y Neslihan? Me encantaría leerlos. Quiero saber su opinión. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos a las próximas noticias, chismes y análisis. Siempre estamos aquí para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.